Listo, ahora sí. Hola, Robin, es que hoy no sabía quién eras con ese nombre todo raro. Es que no tengo mi cuenta en este celular. Ay, estoy estrenando celular. Listo, profe. Listo, Es que ya me te quitaron- habilité. Listo, bueno. Pues les voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No, señora. No, todavía no. No, señora. Listo, ahora sí. Ya está cargando. Ahora sí. Ahora sí. Buenas. Hola. Listo. Entonces, antes que todo les puedo mostrar. Ya les dije, ya les hablé. Ay, no. Ya les comenté de cómo se ve a partir de la fórmula los desplazamientos, cómo es que se ve reflejada la función, cómo es que se ve ampliada la función y cómo es que se ve cuando se vuelve más pequeña la función, cómo se ve desde la fórmula. Entonces, lo que yo quiero que vieran es que la fórmula, la forma de esta función cuadrática se puede ver como y igual a A. A es el que me va a decir si la función se refleja, se amplía o se reduce. H es el que me va a decir los desplazamientos en el eje X, sea pues en el eje positivo, en el eje negativo del eje X. Y K es el que me va a decir los desplazamientos en vertical, sea positivo hacia arriba o hacia abajo. Entonces, eso era lo que yo quería que vieran cuando les mostré cómo serían los desplazamientos y cómo se vería reflejada, ampliada o reducida la función. Entonces, para que tengan en cuenta que uno a partir de la fórmula ya puede saber cómo sería la representación gráfica de la función cuadrática. ¿Y eso por qué? Porque es que yo paso de la función y igual a x al cuadrado más bx más c, a la función y igual a factor de x menos h al cuadrado más k. Y eso es lo que les voy a mostrar ahorita. ¿Cómo hago para pasar de esta a esta? Entonces, como les venía diciendo ahorita, vamos a recordar un caso de factorización que ustedes ya lo vieron. Entonces, ese es el cuadrado perfecto. Desde la suma y la resta. Pero entonces primero quiero que veamos la suma. Entonces cuando yo digo que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para llegar a esta factorización? Entonces lo que hago es decir que si ustedes se ponen a pensar, si yo tuviera x al cuadrado, ¿qué quiere decir? Que estoy multiplicando 2 veces x. En este caso, pues estaría diciendo que estoy multiplicando 2 veces a más b. Y si yo hago las operaciones, que sería hacer la distribución, que quiero que me pregunten si entienden ahí qué es lo que estoy haciendo para poder encontrar, llegar a que a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado es igual a más b al cuadrado. O sea, si es claro qué es lo que es el proceso que hago para llegar a esto. A decir Sí, que es señora, igual. pues como si no estuviera al cuadrado, si no estuviera en la forma básica y se resuelve completamente. Se hace la multiplicación, ¿sí? Digamos, A lo multiplico por A, entonces sería el cuadrado. Este A lo multiplico por B, entonces sería A por B. Después, B lo multiplico por A, sería B por A. Y después B por B, ¿y cuánto es B? B al cuadrado. Y después hago la operación, entonces sería A al cuadrado. Tengo AB 2 veces, ¿sí? AB lo tengo 2 veces, es decir, sería 2 veces A más B al cuadrado. Y por eso es que se llega a la igualdad. Lo mismo pasa cuando es negativo. Cuando A menos B al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2A por B más B al cuadrado. Y lo que quiero también que se fijen es en los signos. Digamos, hago el mismo proceso que acá. Entonces, multiplico. Ya sé que esto al cuadrado me quiere decir que es 2 veces esta misma expresión. Y hago la multiplicación. Entonces, A por A, entonces al cuadrado.
A por menos B, por el menos que está acá, entonces A por, menos A por B. Ahora, menos B, el menos de acá, menos B por A, entonces me da menos BA. Y menos B por menos B me da B al cuadrado. Ya sabemos que los menos, la multiplicación menos me da más. ¿Listo? Y entonces pasa lo mismo. Entonces queda al cuadrado y tengo menos AB menos AB. Es decir, estoy sumando y dejando el signo negativo. ¿Sí es claro lo que hago ahí? ¿Sí es claro para Sí, todos? señora. Sí, señora. Señora, Y así llego a que A menos B al cuadrado es igual a A al cuadrado menos 2 veces AB más B al cuadrado. Esto porque lo voy a necesitar para poder llegar de una de las fórmulas de la función cuadrática a la otra para poder ubicarlo en el plano, hacer la transformación de cómo sería esa función en el plano. Entonces, voy a hablar de completar cuadrados. No sé si alguna vez lo vieron, y si no lo vieron, pues lo vamos a ver ahorita. Entonces, si yo tengo esta expresión de x al cuadrado más bx sea un cuadrado perfecto, entonces lo que hago es sumarle después a esta expresión, a x al cuadrado más bx, le sumo b sobre 2 al cuadrado. Y esto se ve así. ¿Sí? Si yo hago esto, entonces me va a quedar que va a ser x más b sobre 2 al cuadrado, que sería lo mismo que se refleja acá, pero en términos de x y b, no de a y b. ¿Sí es claro lo que les muestro ahí? Sí, señora. Es igual a la de arriba, no a la segunda, a la de arriba. En términos de Es signos. igual a esto, igual a a más b al cuadrado. Listo. Entonces vamos a pasar de la ecuación a la representación gráfica. Como les venía diciendo ahorita, esperen a ver si puedo escribir acá. Ahí pueden ver la diapositiva, ¿sí? Sí, sí se ve. Listo. Ah, no, ahí ya está. Pensé que no estaba. No he dicho nada. Listo. Entonces lo que quiero que veamos es cómo pasar de la representación gráfica a de la ecuación a la representación gráfica. Entonces vemos primero que esta función es de la forma y igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Quién es a? A es 3. B es 6 y c es menos 1. Entonces necesito pasar a la forma estándar que es y igual a factor de x menos h al cuadrado más k. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la me dice si la función se refleja, se amplía o se reduce. El h me dice los desplazamientos en el eje x y el k me dice los desplazamientos en el eje y. Entonces, ¿cómo hago para pasar esta función que está de esta forma a esta? Entonces, lo primero es que voy a factorizar. Voy a factorizar de forma que me quede de la forma x al cuadrado más bx. ¿Recuerdan lo que les dije ahorita de completar cuadrados? Entonces necesito completar el cuadrado. Entonces acá el factor común entre estos dos va a ser 3. Entonces, ¿por qué 3 por x al cuadrado? Pues 3x al cuadrado. Y 3 por 2x me da 6x. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hasta lo que vamos haciendo es claro? Sí, señora. Listo. Listo. Entonces, ahora lo que hago es pasar este menos 1 al otro lado, sería pasarlo a sumar. Porque necesito, como les dije ahorita, necesito completar cuadrados para poder llegar a esta expresión. Entonces, lo que hago es coger mi b, en este caso, como yo les dije, que este es de la forma de x al cuadrado más bx. Entonces, lo que hago es coger el b y de acuerdo a la fórmula, entonces lo reemplazo. Entonces, yo sé que b es igual a 2. Entonces, 2 dividido 2 me da 1 y 1 al cuadrado es igual a 1. Eso quiere decir que cuando yo complete cuadrado, tengo que agregarle un 1. Pero si nos damos cuenta, yo lo agrego
a lo que está entre paréntesis, pero este a su vez está multiplicado por 3. Y como es una igualdad, yo siempre les he dicho que en los dos lados de la igualdad debe haber lo mismo. Entonces, por eso es que en este lado se les suma el 3 por 1, porque en este caso se les sumó el 3 a la expresión x al cuadrado más 2x, pero ese 1 está multiplicado por 3. Y como es una igualdad, tengo que mantenerla, tengo que hacer el mismo proceso para cada lado. ¿Sí es claro lo que dice ahí? No entendí nada, profe. Listo. Bueno, entonces recuerdan que ahorita les mostré lo de completar cuadrados. Como yo tengo esta expresión x al cuadrado más 2x. Entonces yo necesito completar el cuadrado. Pero entonces yo sé que ese 2 va a ser igual a b, de acuerdo con la fórmula. Y para completar cuadrado, yo digo que me falta sumar sería b sobre 2 al cuadrado. Pero yo sé que yo ya conozco a b, entonces lo que hago es reemplazar a b, en este caso es 2, hago la operación que sería 2 dividido 2, me da 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces ya tengo la otra parte para poder completar el cuadrado. Ahora sí entendí. Y lo que hago es colocar el número que hallé para poder completar el cuadrado. Porque hasta el momento tengo digamos, la expresión x al cuadrado. No veamos el 3. Quiero que vean, es x al cuadrado más 2x más 1. Pero entonces, nosotros ya conocemos los cuadrados perfectos, que es lo que les acabo de explicar. Y a esto es lo que tenemos que llegar. Si se dan cuenta, es una expresión como esa. Y por eso es que yo les decía que cuando yo agregué el más 1, pero es que ese más 1, el 3 está multiplicando a todo dentro del paréntesis. Por eso al otro lado no es simplemente sumarles el más 1 que agregué, sino tengo que multiplicar ese 1 por el 3, porque en el otro lado de la igualdad se está multiplicando el 1 por el 3. ¿Sí es claro? Sí, señora. Listo. Ahora, ya hago la operación, entonces 3 por 1 me da 3 y más 1 me da 4. Y ahora acá es donde se ve, digamos, qué es el cuadrado perfecto. Entonces yo sé que va a ser, ya habíamos hablado de que era al cuadrado, espérenme a ver si lo puedo escribir, para que se vea más claro. Entonces ya habíamos hablado de que el cuadrado perfecto es de la forma a más b al cuadrado igual a al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado. Listo. Entonces acá pasamos de x al cuadrado, que sería lo mismo de esta expresión, al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado más 2x más 1. ¿Listo? Que es la misma expresión. Y yo sé que esta es igual a más b al cuadrado. Entonces, ¿quién es, en este caso, quién sería el a? Entonces, el a es x. ¿Y quién sería el b? Entonces, el b es igual a 1. Entonces, me queda x más 1 al cuadrado. ¿Sí es claro ahí el por qué? Porque se hace del hecho de completar cuadrados para poder llegar a esta expresión, para poder llegar al cuadrado perfecto, que ya conocemos desde la factorización. ¿Sí es claro? Sí, señora. Listo. Lo que quiero que vean acá es que ya pasamos de la ecuación de la forma y igual a x al cuadrado más bx más c, que es esta misma, a la forma y igual a factor de x menos h al cuadrado más k. En este caso, ¿quién sería a en esta ecuación? ¿Me va a tocar llamarlos y preguntarles? Adrián, ¿quién es A? El 3. Bien. Listo. ¿Quién es H? Más 1 Menos o 1. 1. ¿Por qué menos 1?
¿Por qué digo que menos 1? Porque Porque se te mueve hacia la derecha. Porque, o sea, en este caso está positivo. No, no entiendo. Recuerdan ¿Por que qué? yo les dije que este menos es de la fórmula, es decir, que aquí el H sería positivo, si se dan cuenta. Ah, ¿Sí? ok. Entonces, cuando yo digo que en este caso es positivo, o sea, es más, es porque es menos 1. ¿Sí es claro ahí? Sí, Porque señora, quedó sí, señora. doble negativo, es menos por menos. Ujú, y me da más. Entonces, el A es 3, el H es menos 1. ¿Y quién es el K? 4. No, menos 4. ¿Por qué? Porque era la fórmula. Porque el 4 en este caso está al otro lado de la igualdad. Yo tengo que pasarlo al otro lado y igualarlo a 0. Entonces es menos 4. Es menos 4. ¿Y qué me indica el Ah, menos ok. 4? ¿El desplazamiento en dónde? En el eje Y, Listo. ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo. Bien, listo. El menos 1, ¿qué me indica? Movimiento a la derecha en el eje X. Movimiento a la derecha, ¿seguro? Es negativo, es menos 1. Ah, a la izquierda. Hacia la izquierda, bien. Tienen que tener en cuenta que cuando acá es positivo es porque es menos 1. Es menos el número. Cuando es negativo es porque el H es positivo. Recuerden que el menos es de la forma. ¿Y el 3 qué me dice? ¿Qué me dice con respecto a la gráfica? ¿Qué? ¿Que se refleja? ¿Que se amplía? ¿Que se reduce? ¿Qué me dice? Se reduce. Ajá. ¿Por qué? Porque ese 3 es mayor a 1. Listo. Ahora ya puedo graficar la función que tengo desde el inicio, que es igual a 3x al cuadrado más 6x menos 1. Y ya sé varias cosas. Entonces vamos a ver cómo sería la gráfica. Entonces lo primero, entonces mirar los términos que están dentro del x al cuadrado para poder ubicarlo. Entonces ya dijimos que el h en este caso, ¿qué es? Es negativo, o sea que el h es igual a menos 1, es decir, hago el desplazamiento en el eje x, pero hacia la izquierda. ¿Listo? Eso es lo primero que tengo que mirar para hacer la transformación de la función. Porque tengo la función y igual a x al cuadrado, entonces ahora voy a mostrar la función y igual a x más 1 al cuadrado. Tengan en cuenta que siempre se hace primero lo que está dentro del x al cuadrado. Ya después se hace lo que está fuera del x al cuadrado, que vendría siendo k, y después ahí sí se mira los valores de a, o sea, los que acompañan a x al cuadrado. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Listo. Ahora miramos los términos que están fuera del x al cuadrado, en este caso el k. El k que es igual, ya lo acabamos de decir, es igual a menos 4. Es decir, va a ser un desplazamiento en el eje y, pero hacia abajo. Entonces, es lo que quería que vieran. Entonces, yo moví inicialmente mi función a la izquierda porque es menos 1, ¿no? Entonces, x más 1 al cuadrado. Y ahora lo bajo, menos 4 unidades, ¿no? De acuerdo a que al que el k es negativo, y como k es negativo, entonces lo que hace es verse en el eje y, pero bajando. Entonces bajo 4 unidades. Uy, pero ahí se amplió re harto. Y esa es la idea. Aunque si ustedes ven, aquí yo no he puesto el valor de a. Ya sabemos que a es 3, pero la función se ve igual. Lo que hice fue desplazarla. Acá la desplacé una unidad a la izquierda y acá en el eje X. Y acá la desplacé 4 unidades hacia abajo, o sea, es decir, en el eje Y. La función que ya teníamos, la de y igual a x más 1 al cuadrado. Ahora vamos a ver qué pasa con ese a. Ya lo habíamos dicho que lo que hace es estirar la función. La vuelve más angosta. Entonces, esta es la función de y igual a x más 1 al cuadrado menos 4. Ahora le estoy multiplicando el 3. Pasa lo mismo que les decía antes. Digamos, como ya sabemos que esta función
es la función y igual a x al cuadrado, pero yo no le he hecho ninguna, digamos, no le he dado valores a A, ¿sí? La que está en verde, yo no le he dado valores a A, casi vemos que A es 1. Pero entonces, ¿qué pasa con cuando la función, el A es 3? Entonces, pasa lo mismo, o sea, acá, si yo le doy valores a x, digamos, vamos a verlo desde la gráfica. Vamos a verlo desde el mismo GeoGebra. Listo. Entonces tengo mi función y igual a x al cuadrado. Ya les había dicho que como el h es negativo, entonces el h está dentro del x al cuadrado, o sea, se va a desplazar en el eje x. Pero entonces el h es negativo, se va a desplazar al lado izquierdo, es decir, en este caso es -1, entonces se desplaza una unidad hacia el este. Listo. Ahora, cuando k, vamos a mirar los valores de k, como k es igual a -4, entonces se supone que es el desplazamiento en el eje y, pero como es negativo, entonces vamos a bajar 4 unidades. O sea, esta función que está en verde es y igual a x más 1 al cuadrado menos 4. Lo que quiero que vean es que primero yo, para poder hacer la gráfica de la función que nos dio, tengo que partir de y igual a x al cuadrado. Después miro los valores que están dentro de x al cuadrado, ¿sí? En este caso, el valor de h. Y a ese valor de h, después miro los valores de k. En este caso, k nos da igual a -4, entonces así es que desplazo la función. O es decir, así la voy graficando. Ya tengo la función y igual a x más 1 al cuadrado menos 4. Tengo entonces que encontrar la otra función, que ya sabemos que sería y igual a 3 por factor de esto, ¿no? Menos 4. Pero entonces quiero que vean que como esta función es la misma que esta, solo que está desplazada. Entonces, cuando yo ubico los valores, digamos, en este caso es una unidad, ¿sí? Una unidad y va a ser una unidad para esta también. Es decir, es como si fuera la gráfica, como si estuviéramos haciendo esto, reemplazando acá. Entonces, para x, cuando x es igual a 1, entonces y va a ser igual a 1, ¿sí? Porque no le estoy haciendo nada, no le estoy ampliando, no la estoy estirando y no la estoy reflejando. Solo la estoy desplazando dentro del plano. Ahora, ¿qué pasa cuando lo multiplico por 3? Entonces, cuando x es igual a 1, que sería la... Preciso me borro. Bueno, cuando x es igual a 1, entonces el valor de y sería multiplicado por 3, ¿no? Porque si x es igual a 1, entonces 1 al cuadrado me da 1. Y 1 por 3 me da 3. Y ese sería el valor de y. Y por eso es que se ve otra vez que la gráfica se está estirando. Lo mismo que les expliqué cuando les mostraba cómo se estiraba la gráfica. Entonces, cuando y es igual a 2x al cuadrado. Entonces, pasa lo mismo, se multiplica, se hace cuando el valor es 1, entonces sube 2. En este caso, cuando el valor es 1, sube 3. Y por eso es que la gráfica se ve así. Y en consecuencia, entonces la gráfica para esa función que nos daban, que era 3x al cuadrado más 6x más menos, pero no me acuerdo, que no me acuerdo, era la... ¿Dónde está? Para esta, 3x al cuadrado más 6x menos 1, la gráfica es esta. Es la que está en rojo. Sí, fue claro todo el proceso que hicimos para hacer la construcción de la gráfica, porque completamos cuadrados, porque usamos un caso de factorización. Literalmente todo el proceso. ¿Sí? Sí, señora, más o menos. Sí, señora. Listo. Igual, si tienen alguna pregunta, me pueden hacer si este es el momento. Y si no, pues me escriben cuando estén haciendo el taller. Me escriben Listo. a mí. Igual recuerden que ahorita yo les dejo publicada la presentación de la profe y el video de lo que se hizo hoy, ¿vale? La idea es que Bueno, tengan señora. muy claro cómo hacer los ejercicios.
tanto de pasar la gráfica a la ecuación como de pasar la ecuación a la gráfica, ¿listo? Que eso es lo que precisamente se va a revisar. Sí, entonces, por ejemplo, Bueno, señora. ahorita les estaba mostrando cómo pasar de la ecuación a la representación gráfica. Ahora vamos a ver de la representación gráfica a la ecuación. Digamos, cuando ustedes ven esta gráfica, ¿qué pueden decir? ¿Se desplazó en el eje X y en el eje Y? Sí, uy. Pero no se supone que debería empezar desde cero. Pero pues igualmente sí se desplaza desde ambos ejes. Ajá, es que la idea es que ustedes vean la gráfica, ustedes ya digan, se desplazó en el eje X y en el eje Y, y también se puede ver que se refleja, o que puede ver que se amplía, o puede ver que se estira. En este caso, yo ya puedo decir tres cosas. Lo primero es que está desplazada en el eje X, si se dan cuenta. ¿Cuántas unidades en el eje X está desplazada? 3 ¿Cuántas Cuatro. en y unidades? 4 hacia arriba. 3 y También. 4 Ajá, sobre Y. 4 hacia arriba. Listo. Entonces yo ya sé que el valor de H es igual a ¿qué? A 4. No. Recuerden que el valor de H Es 3. Menos, no, sí, 3. Ajá. ¿Cuál sería el valor de K? 4. Y es positivo. Y yo veo la gráfica. ¿Ustedes creen que la gráfica se estiró? ¿Que la gráfica se amplió? No. ¿O qué? Decir, no. Listo. Entonces miremos. Entonces, lo primero, lo que quería que vieran el desplazamiento en X y en Y ya lo dedujimos. Que en X es 3, se desplazó 3 y de manera positiva, y que en Y se desplazó 4 de manera positiva. Entonces ya sabemos que como el 3 es positivo, entonces me queda Y igual a X menos 3 al cuadrado. El 4 también es positivo, entonces me queda la gráfica Y igual a X menos 3 al cuadrado más 4. ¿Sí? Siendo K igual a 4. ¿Hasta ahí es claro? Sí, Sí, señora. O sea que siempre que H sea Señora. positivo siempre va a ser menos, ¿cierto? Por Señor, ley de símbolos. por la fórmula. Esto es por la fórmula. Cuando el Ok. H sea negativo, cuando el H, digamos, el H fuera un menos 3 en este caso, entonces sería X más 3. ¿Listo? Ok. Ese menos es de la fórmula, no es del número que acompaña. En cambio, cuando K es positivo, sí se deja positivo, cuando K es negativo, se deja negativo. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta eso para hacer la gráfica. Y cuando también les buscan la gráfica. Ahora, yo les quería mostrar que, bueno, el desplazamiento ya sabemos que se desplaza 3 en X y 4 en Y. Entonces, esta es la función original. Y si nos damos cuenta, el resultado de la función está estirado. Es decir, que ese A es mayor a 1. A 1. ¿Y cómo puedo mirar eso yo? O sea, cuando voy a pasar de la gráfica a la ecuación. Entonces, voy a mostrarles cómo. En este caso, me da que Y es igual a 5 factor de X menos 3 al cuadrado más 4. Porque yo deduje que era 5. Porque si se Porque dan 5 cuenta, hacia arriba es donde toca el punto exacto con el el punto intercepto, 1. por decirlo así. No, el intercepto no, bueno, algo así. Donde Cuando yo ubico X intersecta bien igual a con el 1. punto 2. Intersecta con el punto 2 exactamente. Con el punto. Cuando yo hago lo que yo les decía de reemplazar X igual a 1. Entonces, cuando X es igual a 1, Y tiene que ser igual a 1 en la función Y igual a X al cuadrado, que sería esta misma función, ¿no? Porque lo que hicimos fue solo desplazar. Pero cuando yo digo que X es igual a 1, cuando busco dónde está Y, va a ser igual a 5. Es decir, que estoy multiplicándolo por 5. ¿Sí? Ay, yo Pero lo miré entonces de otra manera. ya les voy a mostrar cómo. Les voy a mostrar cómo es que podemos saber si la gráfica se estiró, si se Yo lo miré amplió o fue se de la redujo. manera en que la línea cruzara con un punto exacto, o sea, que no se cruzara entre las decimales, sino en el número exacto. Ajá, sí, pero en realidad lo que estás haciendo es mirando cuando equivale un número, en este caso natural. Cuando equivale 1, entonces en donde se ubica. Tú miras que
que toque un punto, que toque el punto, cuál es el punto más cercano que toca entero. En este caso, tú miras que el que toca es 5, ¿sí? Haces lo mismo, estás haciendo lo mismo que yo estoy diciendo, pero digamos, no lo comunicas así, pero estás haciendo eso, es lo mismo. Espérame, les muestro entonces la gráfica de esta. Listo. Entonces, primero, esta es la gráfica a la que le vamos a hallar la ecuación. Ya sabemos lo de los desplazamientos, pero entonces primero ubiquemos la función y igual a x al cuadrado. Desde esa vamos a iniciar a hacer los desplazamientos para poder encontrarla. Es como un proceso inverso. Ahora, hago el desplazamiento, ya sé que lo muevo 3 unidades en el eje X para que quede a la par, y ya sé que lo subo 4 unidades en el eje Y para que quede a la par con la función. Pero entonces yo me doy cuenta que esta función es más pequeña que esta. Y si yo ubico un punto, en este caso, 1 en esta función me va a dar 1. Ya sabemos que esta gráfica al final con la y igual a x al cuadrado. Pero entonces, ¿qué pasa con la otra gráfica? Si yo ubico 1, esta me va a dar en 5, que subo 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Y es por eso que yo sé que lo estoy multiplicando por 5. ¿Sí es Profe, claro? tengo una pregunta. Señor. O sea, siempre que, o sea, toca ubicar, o sea, toca hacer el dibujo de y al cuadrado, bueno, la principal, toca hacerla en la gráfica o es solo porque lo está mostrando en este momento. Sí, yo les digo que mejor háganla, porque si ustedes se dan cuenta, con esa fue que me di cuenta que esta gráfica estaba estirada, o si no, yo hubiera dicho que es la misma, ¿sí? Si yo no hago la transformación uno a uno. O sea, digamos, si pone algún ejercicio, toca hacerlas todas. Ajá, sí. Que me muestren cómo están haciendo el desplazamiento. Igual ustedes pueden utilizar esta aplicación en el celular o en el computador y pues solamente pueden ir editando la información para que la puedan ir, digamos, representando. Para que no Yo la tengan tengo en el que... celular, pero Sí, no la uso. para que ustedes mismos se den cuenta que, por ejemplo, en este caso yo me di cuenta que esta no era igual a esta, o sea, se veía más estirada. Y como yo ya sabía que si estaba más estirada es porque hay un número que está acompañando a x menos 3 al cuadrado. Y ese número va a ser mayor a 1. ¿Listo? Y ya. Y entonces ahí yo ya llego a que esta gráfica la ecuación es y igual a 5 factor de x menos 3 al cuadrado más 4. Sí es claro todo el proceso que hicimos, porque acá pues estamos pasando de la gráfica a la ecuación, y en el anterior pasamos de la ecuación a la gráfica. ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. Listo. ¿Seguras? ¿Seguro? Sí. Segurísimo. Y más, Bueno, digamos, en esta parte que entiendo, digamos, que hace rato no ven factorización y que de pronto se les puede dificultar, o que tienen alguna pregunta con respecto a por qué la forma de la ecuación es así. ¿No tienen ninguna ¿Seguras? pregunta? Yo creo que tengo uno. Listo. Digamos ¿Quién en el caso, dijo yo? Adriana, Adrián. digamos en el caso, como tú decías de la H, que ¿No? si es negativo va a ser positivo y si es positivo va a ser negativo. ¿Es en todos los casos? ¿Siempre va a ser igual? Sí, sí, si te das cuenta la fórmula, acá yo estoy asumiendo que H es positivo y que K es positivo. Entonces, este menos siempre va a estar. Digamos, uno se da cuenta, es cuando hace la factorización. La factorización. Porque al fin y al cabo yo hago transformaciones para encontrar ese número, ¿sí? Pero entonces yo ahí me doy cuenta que ese número tiene que ser
negativo. O sea, tiene que ser -1 en la gráfica, ¿no? O sea, ubicarlo en el eje X en el lado izquierdo, ¿sí? Y pues yo ya sé que es -1, el H es -1, y pues en la ecuación se va a ver que es X más 1. Sí, pero siempre es así. Ah, bueno, No hay un gracias. caso en que no. Igual que K siempre va a ser positivo y se va a ver positivo. Y va a ser negativo, pues se va a ver negativo. Ok, gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Cuándo volvemos al colegio? Listo, chicos, muchísimas gracias. Eso es una pregunta que se la dejaré a otra persona. Hasta hoy nos acompañó No, profe, yo nunca la vi. profe Zulma, entonces pues Profe, toca que le ponga le 5 agradecemos mucho porque nunca ha dado la idea de lo que está hablando. Es un milagro. porque agradecerle a la profe Zulma el trabajo que hizo, todo lo que se pudo aprender con ella, las interacciones que tuvieron, las explicaciones que se hicieron, ¿listo? Esperamos que el trayecto que ya pues siempre Se escucha muy entrecortado, positivo, profe. Profe, se muy escucha bien, ya entrecortado. la conmigo. Profe, se le escucha como... Profe, se cambia a Movistar. ¿Que me cambia qué? Movistar le ofrece un servicio de Movistar. internet muchísimo mejor. Es que no tengo internet, estoy re mala hoy de No, internet, pero bueno, Movistar, les estaba diciendo Compre que la internet, profe, bueno, profe, no. que la profe Zulma nos acompaña hasta el día de hoy, entonces que le agradecemos muchísimo y que a partir de la próxima semana solo van a estar conmigo. Listo, muchas Uy, gracias profe, a ¿y por todos. qué eso? ¿Es que le caímos mal o qué, profe? No, Listo. se les ocurre. Y me gustó mucho el Sé trabajo que que ustedes somos hacen. malos estudiantes, Espero que pero sigan profe, haciendo el trabajo pasa. y no esperando que el compañero le ayude o le pase la tarea, porque ya les he comentado varios, aunque no he revisado los últimos, pero ya les comenté ahí. Entonces, que ustedes Menos trabajan mal, yo muy nunca bien, me que copio de sigan las haciendo. tareas. Yo las hago después, profe, es que me compliquen algo. Y muchas gracias, Menos profe, mal, por yo nunca darme el me copio de espacio. las tareas. Oye, Mateo, Paso. Listo, chiquillos, juiciosos, qué interno que le pórtense tengo bien, la no se tarea. copien, nos vemos más tarde. Chao, chao, chao. Ya ¿Cuál? les envío Chao, el profe, ¿Las taller. redes gracias. sociales? No, profe, chao. Chao. Matemáticas. Chao. Y me baila así. No.